Diciembre de 1994. Carlos Slim acaba de perder 2.900 millones de dólares. No en años, no en meses, en cuestión de semanas. La economía mexicana estaba colapsando. Empresas enteras están desapareciendo. Y mientras miles de empresarios intentan vender antes de perderlo todo, Slim toma una decisión que parece completamente absurda. Decide comprar más, mucho más. Es una apuesta tan agresiva que, si estaba equivocado, podía destruir décadas de trabajo. Pero, ¿y si tenía razón? Y la respuesta comienza mucho antes de Telmex, mucho antes de Forbes, mucho antes de que alguien supiera quién era Carlos Slim. Comienza con un inmigrante libanés que llegó a México con una idea obsesiva: nunca gastar más de lo que tienes y siempre estar preparado para la próxima oportunidad. Esa persona era el padre de Carlos Slim. Julián Slim Haddad había llegado a México siendo apenas un adolescente. Había dejado atrás el Imperio Otomano y llegó a un país desconocido sin hablar siquiera español. Y además no contaba con muchos recursos. Con el tiempo construyó una vida como comerciante y descubrió algo que marcaría para siempre la mentalidad de su hijo. Las crisis asustan a la mayoría de personas, pero enriquecen a quienes llegan preparados. Durante los años turbulentos de la Revolución Mexicana, observó cómo muchos propietarios vendían inmuebles a precios ridículamente bajos por miedo e incertidumbre. Julián aprovechó, compró cuando nadie quería comprar y vendió cuando la calma regresó. Décadas después, esa idea terminaría convirtiéndose en el núcleo de la filosofía empresarial de Carlos Slim. Pero no se limitó a enseñársela con palabras, la convirtió en una rutina. Cada uno de sus hijos tenía una libreta donde registraba ingresos, gastos y ahorros. Todo debía anotarse, todo debía medirse, todo debía entenderse. Mientras otros niños aprendían matemáticas en la escuela, Carlos las aprendía administrando dinero. Y aunque pueda sonar exagerado, aquella libreta probablemente fue una de las mejores inversiones de la historia, porque desde muy joven desarrolló una habilidad poco común: pensar como dueño, no como consumidor. A los 12 años compró sus primeras acciones, no porque fuera un niño prodigio, sino porque ya había aprendido algo que la mayoría de personas nunca aprenden: el dinero puede trabajar. Mientras muchos niños gastaban su dinero tan pronto como lo recibían, Slim hacía algo distinto. Ahorraba, invertía y volvía a reinvertir, una y otra vez. Pero aquí hay algo importante. Carlos Slim no nació multimillonario, tampoco heredó un imperio. Su familia, sí, vivía cómodamente, tenía ventajas, tenía educación, tenía algunos contactos, pero no tenía una fortuna capaz de comprar empresas gigantescas, mucho menos de convertirse en el hombre más rico de todo el planeta. El capital que utilizaría décadas después fue construido paso a paso, peso por peso, negocio por negocio, inversión por inversión. Y esa diferencia es crucial, porque la mayoría de la gente cree que las grandes fortunas aparecen gracias a una sola operación espectacular. La realidad suele ser un poco más aburrida, pero mucho más poderosa. Se construyen lentamente, durante años, a veces durante décadas. Mientras estudiaba ingeniería civil en la UNAM, Slim seguía invirtiendo. Le fascinaban los números, los balances, los estados financieros y sobre todo los negocios. No le interesaba presumir su riqueza, le interesaba entender cómo se generaba. Y mientras muchos jóvenes buscaban empleo para vivir mejor, Slim buscaba activos que pudieran producir más dinero. Esa mentalidad empezó a generar resultados. A principios de los años 60, ya había acumulado suficiente capital para pasar de inversionista a empresario. Y ese cambio lo transformó todo. Porque invertir dinero es una cosa, controlar empresas es otra completamente distinta. En 1965 tomó una decisión que definiría el resto de su carrera. Comenzó a construir su propio grupo empresarial. Compró negocios, creó nuevas compañías, entró en bienes raíces, construcción, comercio, finanzas, en todo a la verga. Y algo interesante empezó a ocurrir. Cada empresa que generaba utilidades financiaba a la siguiente adquisición. Era como construir una bola de nieve, pequeña al principio, pero cada año más grande y mucho más difícil de detener. No estaba buscando hacerse rico rápidamente, estaba construyendo capacidad de compra, liquidez, flujo de efectivo y municiones para el futuro.
Sin saberlo, estaba preparándose para la oportunidad de su vida, porque la oportunidad siempre llega. La pregunta es si estás listo cuando aparece. Y entonces llegó 1982. México entró en una de las peores crisis económicas de su historia. Empresas que parecían sólidas comenzaron a tambalearse y de pronto aparecieron oportunidades por todas partes. Mientras muchos empresarios luchaban por sobrevivir, Slim empezó a comprar, no porque fuera más inteligente que todos, sino porque había pasado casi 20 años preparándose para este momento. Tenía liquidez, tenía experiencia, tenía paciencia y tenía algo todavía más importante. No estaba actuando desde el miedo, estaba actuando desde los números. Durante aquellos años adquirió participaciones en negocios que hoy son ampliamente conocidos, entre ellos Sanborns. También fortaleció posiciones en seguros, industria, manufactura y comercio. Muchos veían empresas en problemas. Slim veía activos valiosos vendidos con descuento. Y el tiempo terminó dándole la razón. Cuando la economía comenzó a recuperarse, el valor de aquellas empresas se disparó. Y por primera vez comenzó a ser considerado uno de los empresarios más importantes de México. Pero la mayor oportunidad todavía estaba por llegar. En 1990, el gobierno mexicano anunció la privatización de Teléfonos de México, Telmex. En ese momento era difícil imaginarlo, pero controlar Telmex era controlar una de las infraestructuras más estratégicas del país. Las telecomunicaciones eran el sistema nervioso de la economía, y Slim consiguió quedarse con él. Aquella adquisición cambió completamente la escala de su imperio. Ya no estaba comprando negocios individuales, ahora controlaba una plataforma capaz de conectar a millones de personas. Y justo cuando parecía que todo marchaba perfectamente, llegó el golpe. Diciembre de 1994, la escena con la que comenzamos esta historia. El peso mexicano se derrumba, la crisis financiera sacude al país, los activos pierden valor, la incertidumbre domina los mercados y Carlos Slim ve como su fortuna cae de aproximadamente $6,600 millones a cerca de $3,700 millones. Casi la mitad desaparece en cuestión de semanas. Para la mayoría de las personas, una pérdida así sería una catástrofe irreversible. Pero Slim había visto esta película antes. La había visto en las historias de su padre. La había visto en 1982. Y sabía algo que pocos entendían. Las crisis son temporales. Los buenos activos pueden durar generaciones. Por eso hizo exactamente lo contrario de lo que todos esperaban. Compró más, no porque supiera el futuro, nadie puede hacerlo, sino porque sabía evaluar valor. Y cuando observó los precios, vio descuentos, no desastres. La mayoría de las personas piensa que una crisis destruye valor. Slim pensaba algo diferente. Creía que las crisis revelan el valor. Porque cuando el miedo domina el mercado, los precios dejan de reflejar lo que algo vale. Empiezan a reflejar el pánico de quien necesita vender. Y para alguien con liquidez, experiencia y paciencia, ese puede ser el mejor momento para comprar. Esa idea parece simple, pero es extremadamente difícil de ejecutar, ya que significa navegar contracorriente. Es comprar cuando todos creen que estás equivocado. Los años pasaron, la economía se recuperó, las telecomunicaciones explotaron, la telefonía móvil transformó el mundo y el imperio de Slim creció junto con ellas. Telmex, Telcel, América Móvil, infraestructura, construcción, comercio y finanzas. Sus inversiones se expandieron por toda América Latina. Y en 2010 ocurrió algo que durante décadas habría parecido imposible. Carlos Slim superó a Bill Gates y se convirtió en el hombre más rico del mundo. No por haber inventado una tecnología revolucionaria, no por fundar una red social, no por crear un producto nuevo, sino por una habilidad mucho más antigua: asignar capital mejor que los demás, comprar cuando otros venden, esperar cuando otros se desesperan y pensar en décadas mientras otros piensan en semanas. Pero quizás la lección más importante de esta historia no tenga que ver con los miles de millones de dólares, porque cuando la gente escucha la historia de Slim, suele quedarse con la parte equivocada. Se quedan con Telmex, con Forbes, la riqueza, y olvidan lo más importante. Cuando llegó la oportunidad de 1982, Slim llevaba casi 20 años preparándose. Cuando llegó la oportunidad de 1994, llevaba más de 30. La crisis no creó su fortuna, la multiplicó. La verdadera historia no es la de un hombre que compró durante el pánico,
es la del hombre que pasó décadas construyendo la capacidad para poder hacerlo. Porque las oportunidades extraordinarias son raras, pero siempre llegan. Y cuando llegan, normalmente favorecen a quienes se prepararon mucho antes de que aparecieran. Como dijo el propio Carlos Slim, todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tienen con qué hacerlo. Y quizás esa sea la mejor forma de resumir toda su carrera. No se hizo rico porque las crisis existieran. Se hizo rico porque estaba preparado cuando llegaron.